con Dios. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a alguno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento, el criado del centurión quedó sano. Wow. Imagínense, es breve. La verdad es que estos pasajes en Mateo 8 vienen después del Sermón del Monte, ¿verdad? Un tiempo de enseñanzas que Jesús había estado compartiendo con sus discípulos, con algunas multitudes inclusive. Había dado el famoso extracto de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y este Sermón del Monte da muchas enseñanzas doctrinales de cómo debieran comportarse. Aterriza la fe, aterriza la ley, aterriza los profetas y les comienza a explicar cómo debería de un creyente en Dios comportarse. Pero luego Mateo 8 comienza a tener momentos de milagros, momentos de interacción, breves instantes donde se veía no solo el conocimiento de Cristo, se veía el poder de Cristo. Y este es uno de esos breves instantes, le voy a poder llamar hoy, donde un centurión, alguien de autoridad romana, ¿verdad? Alguien con una jerarquía en el ejército romano, él viene a pedir a Jesús un milagro. No es uno de los que habitualmente le escuchaba, no es uno de sus amigos que se relacionaba con él. Un hombre de este pueblo que tenía dominado al pueblo judío. Alguien que no tenía por qué tener relación con ellos. Este hombre viene y le pide a Jesús que haga un milagro. Y en medio de eso, Jesús resalta muchas cosas de las cuales vamos a conversar seguro, pero resalta su fe. ¿A qué le llama Jesús fe con este hombre, Evelyn? Eso es interesante porque esto se aplica a nosotros ahora, en este tiempo. Sí. Quisiera tal vez un par de pensamientos y para meternos en el tema que queríamos pues como enfatizar en este momento, y es el libro de Mateo. Es interesante porque en los capítulos 8 y 9 representa 12 de los 37 milagros registrados de Jesús en la Biblia. Estos se concentran 6 en Mateo 8 y 6 en Mateo 9. Y este es el segundo de esta seguidilla. Como dice Ricky, acaba de bajar del Sermón del Monte, les había dicho todo lo que tenían que hacer y él aquí viene a ejemplificar cada uno de esos. O sea, él se acerca a una persona que no era considerada digna de ser parte del pueblo de Dios. De hecho, no era digno de recibir nada de Jesús. Los judíos con los gentiles sin nada que ver. Aquí se abre una puerta importantísima, gracias a Dios. Aquí estamos nosotros recibiendo ahí nos metimos nosotros. Esa apertura de Jesús. Él manifiesta cómo él escucha la petición de un romano, ¿verdad? El centurión era un hombre que tenía autoridad, era parte de la estructura del ejército romano que estaba sojuzgando en ese momento Palestina. O sea, era una persona que tenía autoridad y poder civil sobre Jesús. Y sin embargo, este hombre viene y sujeta y somete su autoridad y reconoce que no es él el que tiene autoridades en esa situación, reconoce su vulnerabilidad, que vamos a ver que es tan importante para poder tener este cambio de yo soy autoridad aquí, pero aquí no. Y él reconoce y le dice a Jesús: yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad. Reconoce la autoridad que Jesús había recibido de su padre, cosa que muchos de los judíos hasta ese momento no lo habían hecho. Entonces llega y le dice: mira, yo sé, ese es chapinizado, ¿verdad? Mira vos, mira tú, mira, yo reconozco, yo también estoy bajo autoridad. Cuando a mí me dicen que tengo que hacer algo, lo hago. Y cuando yo digo que se haga algo, se hace.
yo reconozco que tú también eres un hombre que tiene autoridad, que tú eres implícitamente enviado de Dios, ¿verdad? Es algo que había estado este centurión oyendo. La Biblia en los otros evangelios narra que este era un centurión que había participado en la edificación de la sinagoga de Cafarnaúm y era un hombre que conocía la cultura judía, pero no era parte de la cultura judía. Entonces, por tradición, él no debió haber sabido lo que estaba revelando. Y entonces Jesús se asombra porque asocia la fe de este hombre con la autoridad que este hombre reconoció en Jesús. Y eso creo que es tan importante para nosotros, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad en nuestra vida hoy? Sí. Porque eso va a revelar mucho de cómo vamos a pedir, a quién vamos a pedir y cómo vamos a actuar. ¿Y cómo vamos a pedir, verdad? Ustedes, porque si era un hombre con tanta autoridad y tenía autoridad, no solo implícita, explícita, sobre ellos. Obvia. Él pudo haberle dicho, mira, me sanás a este hombre. No sé cómo lo haces, pero me sanás a mi Pudo haberlo mandado a traer. ¿verdad? Ajá, tráiganmelo, yo necesito que haga algo. Pero reconoce la autoridad y como usted bien dice, no solo que Jesús tenía autoridad, no solo que él tenía autoridad, se somete a él y le pide, ¿verdad? Usted, eso es fabuloso, porque yo no sé usted, seguro usted no, pero muchas veces mi forma de pedirle a Dios no fue de clamar por su ayuda, fue de imponerle qué hacer. Y Tratar. pues, ajá. Tratar. Ajá. Sí, o sea, gracias, dame. Muy bien. Sí, darle mi gordo, así. creerte mi que gordo. estás imponiendo. Mi lindo, ¿verdad? Le vas a decir a Jesús cómo hacer las cosas. Pero sí, es que, miren ustedes, muchas veces nos acercamos a Dios tratando, voy a traer muy bien esa palabra, tratando de decirle, mira, lo haces así y esta es la forma en que necesitas hacer el milagro y lo necesito para allá. Y este hombre obtiene todo lo que necesitaba realmente, pero sometiéndose. No es que le dice, me le decís ahorita porque yo no tengo tiempo de ir. Él le dice, es que no podés entrar ahí. O sea, no te rebajes. O sea, gracias por escucharme, pero sé que lo quieres hacer y sé que lo puedes hacer sin ninguna restricción. Es impresionante este encuentro de este hombre. Yo creo que, o por lo menos en lo particular, este personaje, este centurión, para mí es una persona que me genera admiración. La verdad, me genera mucha admiración por muchas razones. Buena parte de lo que ustedes ya mencionaron. Otra, que no está abogando por su cónyuge, no está abogando por sus hijos, Sí. está abogando por un siervo. Entonces, de alguna forma, uno de ustedes mencionaba el tema de vulnerabilidad. Una persona que, a pesar de que era una autoridad, que cuando uno habla de un centurión romano, pues habla de una persona que tenía autoridad, que seguramente era firme de carácter, y sin embargo tenía todavía podía expresar ese aprecio, esa empatía a favor de un siervo, que para ellos, un siervo, venga otro, el siguiente, y se acabó. Entonces, estaba abogando por un prójimo, lo cual, es decir, si uno comienza a enumerar todas las cosas que hizo, la humildad de llegar él, como lo decían con Jesús, porque también pensaba lo mismo que vos decías, era una autoridad. Yo no sé si a veces cuando leemos todas las narrativas de milagros, siempre habían fariseos o algo murmurando. Aquí todos callados. Sí, aquí no hubo Aquí los interferencia en la discípulos historia. se acercaron a decirle, no molestes. No molestes, no. Ahí sí, no. lo que tú digas está bien. Y sin embargo, él sabiéndolo, no se aferró a eso. Llegó reconociendo la autoridad que tenía Jesús. Y como bien decía Evelyn, él no sabía todos los mandamientos, no sabía toda la historia, no sabía muchas cosas, pero él sabía que Jesús tenía autoridad. Ese concepto o ese nivel de entendimiento era lo único que él necesitaba para acercarse con Jesús. Por eso, amigo y amiga, si usted cree que pues, no ha ido lo suficiente a la iglesia, tiene buen rato de no agarrar una Biblia, ni siquiera tiene una, y dice, ¿cómo voy a poder yo acercarme a Dios pero si ni siquiera conozco nada? Bueno, el centurión nos está dando un ejemplo. Solo tenemos que saber
y reconocer la autoridad que tiene Jesús. Y yo sé que a veces tiene una connotación negativa eso de autoridad, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero Sí. así jefe o mandón y no nos gusta. Pero realmente cuando miramos a alguien que tiene la capacidad de podernos amar tanto para podernos dar lo que nos conviene, o sea, realmente uno dice, yo soy amigo del presidente, yo soy amigo del gerente, algo así, obviamente exponenciado por 1000. Eso nosotros podemos decir, Jesús tiene la capacidad, si usted no ha tenido un encuentro personal con Él, de transformar su vida. No necesita saber mucho, más que saber que Él le ama y desea estar con usted. Entonces, esos pequeños, entre comillas, esos pequeños creencias, esa pequeña dosis de fe, es suficiente para alcanzar el favor de Dios. Y eso para mí es extraordinario. Definitivamente. ¿Sabes qué pasa, César? Que muchas veces, y ojo, no estamos diciéndole obtenga algo de la relación con Dios y quédese ahí, porque hay mucho más que el milagro. Este milagro nos abre la puerta a entender. Número uno, Jesús comienza a abrir la definición de lo que se manejaba como el reino para ese momento. ¿Qué iba a hacer? ¿Quiénes iban a poder pertenecer a este reino espiritual, a este reino de Dios? Jesús nos está diciendo aquí, hay espacio para aquellos que por tradición incluso podrían no tener espacio aquí. Y como bien decía Evelyn al inicio, nos lo abre a nosotros, porque nosotros no somos de un pueblo, voy a decir, escogido, que necesitamos entrar por aquí, por allá, con ciertos ritos y tradición. Aquí comienza a abrir el espacio. Y eso es una esperanza para todos nosotros, porque nos podemos acercar a Dios. Pero número dos, comienza a establecer que no es por lo que yo sé, no es por lo que yo hago, sino es por quien yo reconozco como el Señor de mi vida. Y sabes una cosa, con lo que estabas diciendo, y es otro de los temas que me gustaron y quizás no lo había visto antes, porque es una lectura agradable, bastante frecuente, insisto que admiro el personaje, pero la petición y la solicitud del centurión fue bien osada, porque no solo pidió el milagro, sino estableció la forma. Ajá. De una forma respetuosa, de una forma sabiendo quién es la autoridad. Pero dice, no tenés que ir, solo di la palabra y va a sanar. O sea, yo no sé si alguien más en los relatos bíblicos de milagros, alguien más osó a decirle a Jesús cómo podía hacerse el milagro. Entonces, de alguna forma también me despierta el deseo de decir, nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos con respeto, reconociendo su autoridad, a tener oraciones osadas. Sí. Y animarnos, porque a veces, les digo, se hacen las oraciones de Miss Universo, ¿verdad? Queremos la paz mundial y que no haya más hambre. Fenomenal tu comparación. Sí, ¿verdad? Que dice uno, decime algo realmente que valga la pena. Sé honesto, Sí, ¿eso es lo que quieres sí, o qué realmente, quieres? ¿qué es lo que es? Imagínate que llegue tu hijo. Perri, papá, mira, la paz mundial. No, mijo, ¿qué quieres? Decime qué es lo que estás buscando y tener ese nivel de confianza con el poco conocimiento. Eso. Eso es algo que realmente es apasionante. Y yo les compartía antes de comenzar algo que acabo de escuchar y me gustó muchísimo, que es toda esta ciencia, toda la neurociencia ahora ha descubierto cuál es el origen de nuestras creencias, ¿verdad? Porque lo que creemos es lo que nos hace tener un pensamiento u otro, que es un poco lo que vamos a abordar más tarde. Y esta persona decía que las creencias que los seres humanos desarrollamos y cómo fue que dijo Marcadores somáticos. los marcadores somáticos, cómo Traves. se crean, ¿sí? Los traves, cómo se crean. Pues esas creencias básicamente pueden venir de tres formas. Una es la repetición, que en el caso del centurión no hubo repetición de principios, por Sí, ejemplo, ajá. o de mandamientos. En los judíos, sí. En los judíos sí, o en los cristianos, ¿verdad? La segunda es el trauma, una situación traumática, un momento muy difícil, una experiencia muy
significativa puede generar una creencia, positiva y negativa. Sí. Y la otra es la autoridad. ¿A quién damos autoridad para que hable a nuestra vida? Y eso fue básicamente lo que este centurión hizo, la creencia o la fe, porque Jesús relaciona autoridad con fe, ¿verdad? Él no dice, wow, nunca había visto a alguien que reconociera mi autoridad como este hombre. Él dice, no había encontrado fe como esta ni aún en Israel. O sea, él reconoció la frase del centurión de reconocimiento de autoridad como una generación de una creencia profunda en ese centurión. Entonces, ahí Jesús lo alaba. Y mete un versículo en el versículo 11, Jesús bien extraño, porque uno dice, pero ¿qué onda? Jesús se salió del tema. No la cacho. ¿Qué pasó? De repente dice, y aún los judíos, si no tienen esta creencia, si no tienen este reconocimiento de autoridad, no van a ser parte del pueblo. Jesús no hace acepción de personas por la raza, no pertenecía, por el conocimiento bíblico, por el color de piel, por el estatus social. Jesús, la única diferencia que marca que Dios sí hace es creyente y no creyente. Correcto. O sea, reconocimiento de autoridad o no reconocimiento de autoridad. Y yo creo que eso es lindo, porque eso nos abre la posibilidad. Ahora, ¿quién reconoce la autoridad? La persona, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa oportunidad hoy. Y puede ser impuesta autoridad, ¿verdad? Y yo dentro no creer realmente lo que Sí. esta autoridad puede hacer. Total. Pero este hombre humildemente llega, se somete y obtiene el beneficio de la relación. Y Obtiene el recordate que beneficio. mismo Jesús dijo, no pudo hacer muchos milagros en este lugar porque no Porque había no fe. creían en él. No creían en él. Y es lo que ustedes bien decían. Eso es algo que para que pueda suceder algo diferente en mi vida. Y no estoy diciendo que como bien decía Ricky, que se abra la puerta de los deseos, pero que realmente se cumpla la voluntad de Dios en su vida, que es mucho mejor de la que usted puede pensar para sí mismo. Es necesario tener fe. Es necesario permitir que Dios esté a través de Jesús en nuestro corazón. Porque de lo contrario, le digo, estamos peleando solos. Y pelear solos, es que decir, es bien difícil. Totalmente. Es muy difícil. Así Para es. mí, no sé para usted, para mí es imposible. Y más en un ambiente espiritual. Vea que este hombre dice, haz esto y ni siquiera tenés que ir allá porque reconoce que esto era espiritual. Esto era un ambiente mayor a lo que él podía entender, pero se somete y de vuelta obtiene la relación y el beneficio de esa relación. Evelyn, ¿qué tal si oramos? Sí, claro, Creo claro. que es un buen momento para reconocer autoridad. Sí, queremos invitarlo a esto, literalmente. Tal vez usted ha tenido diferentes formas de pensar, pero hoy la oportunidad es reconocer la autoridad de Jesús, que fue el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios enviado a esta tierra para un propósito, como decía César, con el propósito de mostrarnos cuál es esa buena voluntad de Dios para nuestra vida. Señor, nos presentamos contigo. Primero humildes, reconociéndonos vulnerables, la necesidad que tenemos. Pero Padre, hoy queremos rendir y reconocer tu autoridad. Queremos reconocer que tú enviaste a tu Hijo Jesús con autoridad y que tú tienes al Espíritu Santo con autoridad trabajando en nuestras vidas. Y Señor, hoy reconocemos audiblemente, donde usted diga esto, yo te reconozco como la autoridad en mi vida. Y quiero que esa autoridad me habilite para yo ejercerla también en el lugar donde estoy. Te damos muchas gracias porque sabemos que es a través de este reconocimiento que podemos creer en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Después de este breve corte vamos a continuar con más crecimiento personal. Estamos aprendiendo y reconociendo cómo ser positivos en medio de una situación negativa, transformando nuestra mente. Así que regresamos en breve. Guiado por Dios, ganarás la batalla en tu mente. Es el momento de tomar mejores decisiones para impactar y trascender. Transforma tu mente. Inicia la lectura con este subtítulo que dice, sea positivo. Mentes positivas producen vidas positivas. Mentes negativas producen vidas negativas. Los pensamientos positivos y optimistas están siempre llenos de fe y de esperanza. Los pensamientos negativos y pesimistas están siempre llenos de temor y de dudas. Algunas personas temen albergar esperanzas porque han sido muy lastimadas en la vida. Han tenido tantos desengaños que no piensan que puedan enfrentar el dolor de otro más. Por lo tanto, se niegan a albergar esperanzas
para no sufrir otro desengaño. Esta abstinencia de la esperanza es una forma de protección contra la posibilidad de ser herido. El desengaño duele. Así que para que no las hieran de nuevo, muchas personas simplemente rehúsan esperar o creer que algo bueno puede alguna vez sucederles. Este tipo de conducta establece un modo de vida negativo, triste diría yo. Todo se vuelve negativo porque los pensamientos son pesimistas. Recuerda lo que Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hace muchos años yo era sumamente pesimista, dice la autora. Siempre decía que si llegaba a tener 2 ideas positivas seguidas, mi mente sufriría un calambre. Toda mi filosofía era esta. Si no esperas que suceda nada bueno, no te sentirás desengañado cuando no tenga lugar. Había pasado por tantos desengaños en mi vida, tantas cosas devastadoras me habían sucedido, que tenía miedo de creer que algo bien bueno pudiera ocurrirme. Tenía una visión terriblemente pesimista de todo, puesto que mis pensamientos eran todos negativos, así era mi boca. Por consiguiente, así era mi vida. Wow, así era mi boca y así era mi vida. Cuando empecé de veras a estudiar la palabra y a confiar en que Dios me restaurara, una de las primeras cosas de las que me di cuenta era de que el pesimismo tenía que desaparecer. Mateo 8:13 dice, y Jesús afirma que nos será hecho conforme hemos creído. La versión Reina Valera dice, como creíste, te sea hecho. Todo lo que yo creía era negativo, así que naturalmente muchas cosas negativas me sucedían. Eso no significa que tú y yo podamos conseguir cualquier cosa que deseemos con solo pensar en ello. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y no podemos controlarlo con nuestros pensamientos y palabras. Pero tenemos que pensar y hablar de acuerdo con su voluntad y plan para nosotros. Si no tienes una idea de cuál sea la voluntad de Dios para ti en este punto, al menos empieza por pensar, bueno, no conozco el plan, pero sé que me amas. Cualquier cosa que hagas será buena y yo seré bendecido. Comienza a pensar positivamente acerca de tu vida. Practica ser optimista en cada situación que surja, aun cuando lo que está sucediendo en tu vida en el momento no sea muy bueno. Espera que Dios traiga algo bueno de eso, tal como lo ha prometido en su palabra. Recuerda que para los hijos de Dios, todo obra para bien. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Esta escritura no dice que todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas obran, cooperan juntas para bien. Digamos que estás planeando ir de compras, dice la autora, porque eso no me aplica a mí. Entras en el auto y no arranca. Hay 2 formas de mirar esta situación. Puedes decir, lo sabía, no falla. Cada vez que quiero hacer algo, sale mal. Mis planes siempre se frustran. O puedes decir, bueno, yo quería ir de compras, pero parece que no podré ir ahora. Iré más tarde cuando el auto esté arreglado. Entre tanto, creo que este cambio de planes va a redundar en mi beneficio. Probablemente hay alguna razón por la que necesitaba quedarme en casa hoy, así que lo voy a disfrutar. En Romanos 12:16, el apóstol Pablo nos aconseja que nos adaptemos unos con otros y con las cosas. La idea es que aprendamos a ser la clase de personas que hace planes, pero que no se desconcierta si el plan no sale bien. Hace poco tuve una oportunidad excelente para practicar este principio. Dave y yo, dice Joyce Meyer, estábamos en Lake Worth, Florida. Habíamos estado ministrando ahí durante 3 días y estábamos empacando y alistándonos para ir al aeropuerto con rumbo a casa. Había planeado usar pantalones largos y una blusa con zapatos sin tacón para andar cómoda durante el viaje de regreso. Solo paréntesis, ¿verdad? La dama dando hasta detalles ahí, ¿verdad? Sí. Está bien, está bien. Fue la autora la que dijo, Ajá, sí, no sí, fue por Rick. favor. Ajá, sí. Empecé a vestirme, dice la autora, pero no pude encontrar mis pantalones largos. Miramos por todas partes y al final encontramos en el fondo del armario. Se había escurrido en el perchero y estaban terriblemente arrugados. Viajamos con una plancha portátil, así que intenté planchar las arrugas. Imagínate, viaja con plancha.
cuánto debía haber pesado esa maleta. Bueno, me puse el conjunto, dice la autora, y vi que no lucía bien. No tenía otra opción que usar vestido y tacones altos. Ya empezaba a incomodarme con la situación, ¿ves? Cuando uno no consigue lo que pretende, las emociones se encienden y tratan de que sintamos autocompasión y una actitud negativa. Inmediatamente me percaté de que tenía que tomar una decisión. Podía estar irritable porque las cosas no habían salido como yo las quería, o podía ajustarme a la situación y seguir adelante y disfrutar del viaje de regreso a casa. Aún a las personas realmente optimistas las cosas no les salen como quieren todo el tiempo. Pero la persona positiva puede seguir adelante y decidir disfrutar sin importar lo que suceda. La persona pesimista jamás disfruta de nada. No es divertido estar con una persona negativa. Trae una nube de pesimismo sobre todo proyecto, esa nubecita negra que uno siente por ahí. Hay una caricatura, ¿verdad? Sí. La nubecita negra. Que caminaba ahí. Mala suerte. Mala suerte. Mala se llama. suerte. Sí. Hay como una pesadez a su alrededor, se queja constantemente, murmura de todo y encuentra faltas por doquiera. No importa cuántas cosas buenas tenga a su alrededor, siempre parece detectar la única que pudiera llegar a ser un problema. En mi época de extremo pesimismo, dice la autora, yo podía entrar en la casa recién decorada de alguien y en vez de ver y comentar sobre todo el conjunto agradable, podía detectar una esquina en la que el papel de pared se había despegado o un tiznón en la ventana. Me alegro tanto de que Jesús me ha liberado para disfrutar de las cosas buenas de la vida. Soy libre para pensar que con fe y esperanza en Él las cosas malas pueden volverse en buenas. Si eres una persona pesimista, no te sientas culpable. La condenación es negativa. Te cuento estas cosas para que puedas reconocer tu problema de ser pesimista y empieces a confiar en que Dios te restaurará, no para que te vuelvas negativo acerca de tu pesimismo. Eso me fascinó. No para que se vuelva, sí, pues soy pesimista, que lata. No es para eso. La senda hacia la liberación empieza cuando enfrentamos el problema sin dar excusas por él. Estoy segura de que si eres una persona pesimista, tienes una razón para ello. Siempre la hay. Pero recuerda como cristiano, de acuerdo con la Biblia, ahora eres una nueva persona. Y todo lo pasado queda atrás. Definitivamente impresionante. Me gusta porque creo que Joyce Meyer sí balancea el concepto, ¿verdad? No solo es piense positivo, hombre, todo va a estar bien, hombre, tranquilo. Pero sí es entender que muchas veces tendemos a eso, ¿verdad? Ustedes, el problema, yo les confieso acá, ¿verdad? Solo entre nosotros. Nadie más está bien. Nadie más. Nadie más está bien. Que yo puedo tener una buena racha, ¿verdad? Ustedes, yo estoy, qué genial, lo vamos a pasar bien. Pero he comenzado a identificar dónde de repente se me cuela algo por ahí, como bien usted decía en el segmento anterior, no sé si por una repetición o porque alguien con autoridad me indicó, mira, sí está algo malo ahí. Y si alguien con autoridad me indicaba, esto es algo malo, yo me venía abajo, ustedes, pues, tiene razón, por gusto. Y yo mismo, admito, yo no quería estar conmigo ahí, pues era, y se ponía la nubecita negra ahí. Pero identificando esto, he comenzado a entender cómo desarticularlo y cómo cambiar. Y miren, de los mejores viajes que hemos tenido, de los mejores momentos que hemos tenido, mejores experiencias que hemos tenido con mi familia, han sido cuando yo en la casa me he dispuesto. Nada nos va a arruinar eso. Miren, nos hemos disfrutado esos momentos y en esos momentos, les quiero decir, nos salió todo no conforme al plan, pero no conforme al plan. Y yo me recuerdo que Florecita me miraba en esas situaciones y, ahorita se va a venir abajo esto. Seguro. Y fíjate que no. Y entonces hasta mis hijos, bueno. Y de repente no volvía a salir el plan, César. Y yo, ¿pero qué pasó, señor? De verdad no sale. Mira, a mí no me pasa, vos. No. Planeo y no sale. Qué difícil, ¿verdad? De hecho, te quiero contar, a mí me pasó algo similar, solo que no tengo tu mismo desenlace. Yo tengo un desenlace parecido al que nos describe Joyce Meyer. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un viaje en familia y
me gusta planificar los viajes, le dedico tiempo. Sos Y habíamos, sí, en general sí, y ya vemos en viajes todavía un poquito más. El tema es que íbamos a hacer un viaje, les quería llevar a conocer el Gran Cañón, pero no la parte que estaba cercana de donde nos encontramos, sino una parte un poco más lejana. Eran 4 o 5 horas de viaje. Entonces, habían varios lugares que quería parar en el camino y pues tras planificarlo nos ponemos, nos subimos al auto y yo tenía todo así para que fuera aquel viaje genial. Sí había un destino final y habían algunas paradas intermedias por lo largo del viaje. El tema es que en lugar de poner la primera parada intermedia, pongo el destino final pensando como guatemalteco, ahora quiero ir a la Antigua, hay un camino para ir a la Antigua. Para allá voy. Para allá voy y ese camino me va a llevar. Cosa que en los Estados Unidos, pues obviamente hay 300 formas de poder llegar a ese lugar y me envió me estaba enviando por el lugar más cercano. Entonces, cuando está llegando a ese lugar más cercano, le dice a mi esposa, mira, ya deberíamos estar llegando al primer destino. No, me dice que estamos a 2 horas de ese lugar, pero deberíamos haber llegado en 45 minutos. Y por supuesto, ahí fue donde me doy cuenta de mi grave error y me molesto, me enojo. No, pues, y digo, estoy en medio de la nada, ya todos los planes que había hecho, todo el dedo no va a salir y comienza uno a ponerse en todo ese estrés espantoso. No como Ricky, que lo tomó nice. Y En esa ocasión. No importa. En esa ocasión. En mi caso, estaba frustrado, pero no te preocupes y va. En resumen, digo, ok, reacondicionemos la ruta, ya no iremos a esos pasos intermedios, sino llegaremos al destino que estábamos buscando. Lo que quiero decir es que fue una cosa, tal vez el mejor error que hemos cometido. Ya metí a mi familia, el mejor error que he cometido en ese aspecto. Para eso sí somos todos. Sí somos todos, ahí metí a toda la mara. Entonces, porque fuimos, quizás le puedo decir, el camino más precioso que he visto en mi vida manejando jamás, y no lo disfrutamos y la pasamos bien. Pero permitimos muy rápido, otra vez digo yo, porque a Ricky no le pasa, permito de que entren esos pensamientos. Y usted tal vez no se ha dado cuenta y tal vez ahorita mencioné algo de un viaje, pero usted está, ¿cómo está la cosa? Dura vos. Mucho trabajo, poco ingreso. La situación difícil. ¿Y cómo está el trabajo? Duro. Nosotros constantemente estamos hablando y conforme hablamos, a veces lo hacemos hasta inconsciente y hasta se oye como cool, ¿verdad? De decir que está duro cuando realmente deberíamos tener mucho cuidado con cada palabra que nosotros expresamos, porque nuestras palabras tienen poder. Y entonces, al tener nosotros revisar, cámbielo. Si la cosa está difícil, ya estamos haciendo porque las cosas mejoren, como la autora nos está queriendo decir, porque si no nos envolvemos, no lo creemos y eso sucede. Qué impresionante. Y sabe que cuando uno escucha palabras negativas salir de la boca de uno, ¿verdad? En una situación que se salió del control, el plan que teníamos o algo que no esperábamos, que ni siquiera aparecía en nuestra planificación, sucede, tenemos que escuchar cómo reaccionamos, porque las palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Y que eso es lo que ella nos está tratando de decir aquí. O sea, el problema no son solo las palabras. Aquí no le estamos diciendo, mire, cambia su forma de hablar y ahora diga todo positivo porque todo le va a salir re bien. No, así no funciona. Ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? Es una cuestión del corazón. O sea, lo que aquí ella nos está haciendo reflexionar es qué es lo que sale de mi boca cada vez que sucede algo, cada vez que enfrento algo que no esperaba o que no tenía planificado. Como ella dice, cuando algo no sale bien, es una expresión de que no conseguí lo que pretendía. Pero, o sea, ¿qué es lo que nos frustra realmente? Nos frustra nos enoja, nos frustra, nos llena de tristeza, cualquier otra palabra que usted quiera poner, otra emoción ahí. Al final es algo que no salió como lo teníamos pensado o planificado o que creemos no merecer. Y entonces eso lo que está revelando es qué hay en nuestro corazón, ¿verdad? El verdadero ajo de la comida es si mis palabras necesitan cambiar, mi corazón necesita cambiar. Sí, porque es una expresión de qué está pasando internamente. Sí. Y me gustaría todavía añadir con lo que tú estabas diciendo, Evelyn, que es algo que de alguna forma lo he estado meditando. Nosotros actuamos conforme pensamos. Así es. Es decir, tomamos una decisión de hacer algo, bueno o malo, lo que sea, fue una decisión que nosotros tenemos en nuestra mente. Ahora, ¿de dónde está la materia prima con la cual yo voy a tomar una decisión? Y esa materia prima es lo que nosotros hemos ingresado a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Con quién nos juntamos? ¿Qué libros leemos? Porque usted no puede
pedir la solución de un problema financiero si nunca le he ido y nunca he aprendido nada de finanzas? O del tema de paternidad y maternidad, es decir, de la materia prima que ingresamos, esa materia prima es la que nos sirve para poder expresar y poder tener una mejor toma de decisiones. Por algo la palabra de Dios nos dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, es decir, el contenido que nosotros metemos a nuestros oídos, el contenido que nosotros vemos a través de todos nuestros 5 sentidos, es lo que nos va a dar las herramientas para poder tener una mejor forma de expresarnos, de podernos acercar, de muchas cosas. Entonces no basta con quedarse sentado a ver qué hay, o peor aún, tener malas fuentes de información y de contenido, y que nosotros en lugar de oídos, como diría John Austin, el papá de Joel Austin, y no tener basureros, ¿verdad? Donde depositamos un montón de basura, que a la hora de querer tomar una buena decisión, ¿dónde está la buena materia prima para poderlo hacer? Por eso es tan importante el tiempo que usted dedica a estar en Vaya con Dios. Usted está llenando, no de lo que nosotros decimos, sino de lo que Dios le está hablando a usted, el tiempo que usted se toma en leer la palabra, lo increíble que es participar de una iglesia, de poder escuchar la palabra de Dios, de juntarse con buenos amigos, porque entonces usted se está llenando de un buen recurso para poder afrontar las situaciones difíciles cuando llegan. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque si le damos autoridad, ¿a quiénes se la damos? Se la damos a quienes más cercanos tenemos. Y a veces estamos en medio de eso, y si nosotros somos sinceros, no podemos cambiar a las otras personas, pero nosotros podemos hacer una buena conversación que cambie el ambiente y se dé otra expectativa. No, es que si uno cree, decía la autora, si uno cree más, ¿verdad? Que las cosas van a salir buenas, solo es alimentar, es subirnos para caernos desde más alto, ¿verdad? Es alimentar la frustración que vamos a tener futura. Mire, el que quiere excusas o el que busca excusas y el que busca soluciones, ambas los encuentran, ¿verdad? Ambos van a ir por el camino correcto, o con excusas o soluciones. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, la autora apelaba a este texto de Mateo 8, como creíste te sea hecho, como creíste te sea hecho. Pero nosotros nos dábamos cuenta mientras comentábamos en el segmento anterior que era no solo como creíste, sino la forma de creer en Jesús, ¿verdad? Es como creíste en Jesús te sea hecho. Era Jesús diciéndole, porque pusiste toda la autoridad en mí, porque entendiste quién soy, así va a ser hecho en tu vida. Amigo, hoy lo que tenemos que hacer es reencauzar nuestra mente, nuestra fuente de información. Bien decía César, tanta información que hay, tanta data que hay, la interpretación es el problema siempre. Pero podemos tener al Espíritu Santo de Dios diciéndonos cómo interpretar las situaciones. Y es cuando Él está en medio de nosotros que las cosas adquieren otro camino. Porque he tenido, tristemente, muchos momentos donde he dejado que el enemigo, otras personas me interpreten la situación y he soltado por completo la esperanza y vivir así. Ustedes, de verdad, lo vuelvo a decir, ni uno quiere uno mismo, pues, ni al espejo no quiero ver. Pero cuando uno se acerca a Jesús, Evelyn, es lindo, pero porque ya no es uno, es Jesús en uno. Totalmente. Y saben que lo que nosotros queremos decirle es, esto no se trata solamente de, ay, ya me di cuenta que soy negativo y reacciono mal. Es por qué estoy haciéndolo, ¿verdad? En qué estoy confiando. Y saben algo que aprendí hace mucho tiempo es, para realmente poder poner mi confianza en la autoridad de Dios sobre mi vida, de Jesús sobre mi vida, y creer que las cosas suceden con un propósito y que van a tener un buen propósito en mí, tengo que creer que Jesús es bueno, que Dios es bueno, y que aún esas cosas que yo considero malas, por ejemplo, un cambio de planes, para mí es una situación negativa, digamos. Dios puede estar viendo cosas que yo no estoy viendo. Entonces tengo que confiar y recaer en la benignidad y en la bondad de Dios. Cuando creemos que Dios tiene un buen carácter, podemos confiar en lo que Él hace y podemos delegar toda nuestra autoridad, decirle, Señor, tú tienes total autoridad. Este era mi plan, pero yo confío que tú tienes algo mejor aún que lo que yo tenía planificado, ¿verdad? Ella va a hablar un poquito más de cómo es eso de planificar y ser flexibles, y vamos a verlo en el próximo segmento. Va a ser bonito eso. Pero es un buen momento para orar. César, yo te quiero
pedir que nos puedas dirigir en oración. Creo que podemos comenzar reconociendo a Jesús como la autoridad, pero también entregando, ok, mira, quiero ser positivo, quiero creer en ti, quiero someterte a mis planes. ¿Te parece? Perfecto. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias porque tenemos la dicha, el privilegio de podernos dirigir ante ti. Muchas cosas que nosotros de alguna forma podemos sentirnos afectados, dañados y expresar con nuestra boca dolor que podemos tener dentro. Te pedimos tu ayuda, que tú puedas estar con nosotros, limpiar cada una de esas heridas, permitirnos estar más cerca de ti, poder aprender más de ti, escuchar más de tu palabra y poder poco a poco nosotros ir generando esa materia prima que nos permita poder sanar y poder también tener esa forma de podernos dirigir con alegría, con agradecimiento, sabiendo que todo obra para bien, no importando en qué momento nos encontremos en nuestra vida. Ponemos nuestra vida en tus manos sabiendo que gracias a ti, a tu autoridad, nosotros vivimos una vida plena, no importando las circunstancias en las que nos encontramos. Por esto y todo lo que tú nos regalas constantemente, damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Luego de este breve corte, donde vamos a continuar con más crecimiento personal. Ya volvemos. Una mente alerta. La parte más difícil de ser liberado del pesimismo es enfrentar la verdad y decir, soy una persona negativa, pero quiero cambiar. No puedo cambiar por mí mismo, pero creo que Dios me cambiará al confiar en Él. Sé que tomará tiempo y no me desanimaré conmigo mismo. Dios ha comenzado una buena obra en mí y Él puede proseguirla hasta que quede completada. Pídele al Espíritu Santo que cada vez que empieces a ponerte pesimista, te llame la atención. Eso es parte de su trabajo. El Espíritu Santo nos dará convicción de pecado y nos convencerá de justicia. Cuando llegue la convicción, pídele a Dios que te ayude. No pienses que puedes cambiarte a ti mismo. Apóyate en Él. Aunque yo era en extremo negativa, dice Joyce Meyer, Dios me hizo saber que si yo confiaba en Él, Él me volvería muy optimista. Me estaba resultando muy difícil mantener mi mente en un patrón positivo. En cambio, ahora no puedo soportar el pesimismo. Es igual que cuando una persona fuma, dice. Muchas veces un fumador que ha dejado el vicio no tolera el cigarrillo. Yo soy así. Durante muchos años fumé, pero después que lo dejé, no podía siquiera soportar oler el humo. Es igual con una persona negativa. Yo era muy pesimista, ahora no soporto el negativismo. Para mí es casi ofensivo. Me imagino que he visto tantos cambios buenos en mi vida desde que fui liberada de una mente pesimista que ahora me opongo a cualquier cosa negativa. Yo me enfrento a la realidad y te exhorto a que hagas lo mismo. Si estás enfermo, no digas, no estoy enfermo, porque eso no es verdad. Pero puedes decir, creo que Dios me está sanando. No tienes que decir, probablemente empeore y termine en el hospital. En vez de eso puedes decir, el poder sanador de Dios está obrando en mí ahora mismo. Creo que me pondré bien. No es sabio rehusar enfrentar la realidad. Y aunque nuestra realidad sea negativa, todavía podemos tener una actitud positiva al respecto. Estate siempre mentalmente preparado para enfrentar todo lo que venga, creyendo que Dios hace que todo obre para bien. La Biblia dice que tenemos que tener la mente alerta. Eso significa que debemos tener mentes abiertas a la voluntad de Dios para nosotros. No importa lo que esto pueda hacer. Por ejemplo, recientemente una joven a quien conozco sufrió el dolor de que se rompiera su compromiso. Ella y el joven estaban orando para saber si el Señor aprobaba que siguieran saliendo juntos. Aunque habían decidido no casarse por el momento, la joven deseaba que la relación continuara y estaba pensando, esperando y creyendo que su antiguo novio la llamaría y sentiría lo mismo. Le aconsejé que tuviera la mente alerta en caso de que las cosas no salieran como ella quería. Ella contestó, bueno, ¿eso no es ser pesimista? No lo es. Pesimismo hubiera sido pensar, mi vida se acabó, nadie más me querrá,
he fracasado y ahora seré infeliz para siempre. Ser positiva hubiese sido decir, estoy triste de veras por esto que ha sucedido, pero confiaré en Dios. Espero que mi novio y yo podamos todavía seguir saliendo juntos. Si las cosas no terminan como las quisiera, sobreviviré porque Jesús vive en mí. Puede que sea duro por un tiempo, pero confío en el Señor. Eso es enfrentar los hechos con una mente alerta y ser positivo todavía. Eso es lo que yo considero tener una buena actitud saludable y bien balanceada. Bien balanceada. Dave y yo creemos que nuestro ministerio en el cuerpo de Cristo crecerá cada año. Siempre deseamos ayudar a más personas, pero también comprendemos que si Dios tiene un plan diferente y terminamos el año sin crecimiento, todo igual que cuando empezamos, no podemos dejar que sea una situación, que esa situación se sobreponga a nuestro gozo. Nosotros creemos muchas cosas, pero más allá de todas ellas, creemos en alguien. Ese alguien es Jesús. No siempre sabemos lo que sucederá, solo sabemos que siempre obrará para bien. Mientras más optimistas seamos tú y yo, más estaremos en la corriente de Dios. Él es ciertamente muy positivo y para fluir con Dios también tenemos que ser optimistas. Puede que tu situación sea realmente muy adversa. Puedes estar pensando, Joyce, si conocieras mi situación, no esperarías que fuera positivo. El ser positivo en una situación positiva es fácil. Cualquiera puede hacer eso. Pero cuando somos positivos en una situación negativa, muestra una confianza genuina en Dios y madurez espiritual que agrada y glorifica a Dios. Te exhorto a leer Romanos 4, 18 al 20, en el cual se nos cuenta que Abraham, después de sopesar su situación, él no ignoraba los hechos. Consideró, recapitulando brevemente, la suma impotencia de su propio cuerpo y la esterilidad de la matriz muerta de Sara. Aunque la razón humana no permitía albergar esperanzas, él esperó en fe. Abraham fue muy optimista con respecto a una situación muy negativa. Hebreos 6:19 nos dice que la esperanza es el ancla del alma. La esperanza es la fuerza que nos mantiene estables en un momento de prueba. Jamás dejes de tener esperanza. Si lo haces, llevarás una vida infeliz. Si ya estás llevando una vida desgraciada porque no tienes esperanza, empieza a tenerla. No sientas miedo. No puedo prometerte que nunca te desilusionarás, pero aun cuando surjan desengaños, si llegan, puedes esperar y ser optimista. Ponte en el plano donde Dios obra milagros. Espera un milagro en tu vida. Espera cosas buenas. Espera para recibir. Para recibir, espera. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. Porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados, podríamos decir felices, afortunados, dignos de envidia, son todos los que en Él esperan. Esperan por su victoria, por su favor, por su amor, por su paz, por su gozo y sin par e insuperable compañerismo. Esto está en Isaías 30:18. Qué fabuloso. Este pasaje se ha vuelto una de mis escrituras favoritas. Si meditas sobre ella, te traerá gran esperanza. En esta, Dios nos dice que Él está buscando a alguien con quien ser misericordioso, es decir, bueno, pero no puede ser alguien con una actitud agria y una mente pesimista. Tiene que ser una persona que esté esperando, buscando y anhelando que Dios sea bueno con ella. En este punto tenemos que hablar sobre los malos presagios. ¿Qué son los malos presagios? Poco después que empecé a estudiar la palabra de Dios, estaba peinándome una mañana en el baño cuando me percaté de que en la atmósfera que me rodeaba había una vaga sensación de amenaza de que algo malo iba a suceder. Me di cuenta de que en realidad yo había percibido esta sensación la mayor parte de mi vida. Le pregunté al Señor, ¿qué es esta sensación que siempre tengo? Malos presagios fue la palabra que Él puso en mi corazón. Yo no sabía lo que significaba ni había oído nunca nada de eso. Poco después encontré en Proverbios 15:15 la frase, todos los días del afligido son malos, por los pensamientos ansiosos y los presagios. Esta es una explicación, una ampliación. Pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo.
sin tener en cuenta las circunstancias. Comprendí en aquel momento que la mayor parte de mi vida había sido infeliz a causa de los malos pensamientos y presagios, aquello de esperar cosas malas. Yo había pasado por circunstancias que fueron muy difíciles. Y de verdad, Joyce Meyer pasó por circunstancias muy complejas. Pero cuando no estaba pasando por una de ellas, todavía era desgraciada porque mis pensamientos estaban envenenando mi perspectiva y robándome mi capacidad de disfrutar la vida y ver los días buenos. Aunque nada malo estuviera sucediendo en ese entonces, yo siempre sentía vagamente que algo malo estaba a punto de suceder y por eso yo no era capaz de disfrutar mi vida. No importa cuán pesimista tú seas o por cuánto tiempo lo hayas sido. Sé que puedes cambiar si lo decides porque yo lo hice, dice Joyce Meyer. Tomó su tiempo y dosis masivas del Espíritu Santo, pero valió la pena. Para ti también valdrá la pena. Lo que quiera que suceda, confía en el Señor y sé optimista. No dejes que los malos presagios estén en tu atmósfera. En vez, resístelos agresivamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Wow! Qué impresionante. Linda lectura. La verdad es que, amigos, la invitación es, debemos esperar cosas buenas de Dios. Ahora, voy a refrasear lo que acabo de decir. Esa es la forma en la que normalmente nos dejamos conducir, esperando cosas buenas. Pero debemos esperar en Dios, quien es bueno. Dios es bueno. Su naturaleza nunca cambia. Y cuando nosotros nos metemos bajo Él, dice que Él nos cuida cual gallina cuida a sus pollitos, ¿verdad usted? ¿Y sabe qué sucede? Dios nos va a estar cuidando. En medio de una tormenta, Dios nos va a estar cuidando. En medio de circunstancias adversas, de malas decisiones nuestras, de que nosotros nos queremos a veces salir debajo de sus alas. En medio de todo eso, Dios quiere seguir cuidándonos. Su naturaleza es que Él es amor. Entonces, si Dios envió a su Hijo para cuidarnos, para acercarnos, ¿por qué nos va a querer castigar? Ahora, en medio de esto nosotros tenemos que querer estar bajo Él, porque si nos salimos, oh sorpresa, cuando llueve y nos salimos de la sombría, nos moja, nos cae. Pero cuando estamos con Él, las cosas buenas van a comenzar a suceder en el tiempo de Dios. Y si no suceden cosas buenas, siempre vamos a tener la claridad, Dios es bueno. Pero va a ser el enfoque, Evelyn. Nuestro enfoque, nuestra mente y de lo que nos estamos alimentando, sí tiene mucho que ver en esto. Y saben, yo pensaba, ese concepto, esa definición de qué es bueno y qué es malo, tiene un origen, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestro parámetro? Tal vez sería la primera pregunta. ¿Qué estamos considerando bueno o malo? Ya en el primer segmento nos decía que cuando algo se sale de nuestros planes, nosotros lo identificamos como malo. Pero no sabemos que muchas veces en esas situaciones Dios está mostrándonos algo y quiere traer algo mejor. Eso es tal vez uno de los pensamientos que yo tenía. O sea, evaluemos cuál es ese parámetro que estamos usando para decir esto es bueno y esto es malo. Porque, como ya les compartí al principio, puede ser que sea producto de experiencias traumáticas del pasado, lo que sea nuestra clasificación de bueno o malo, ¿verdad? O sea, puede ser que genuinamente sea verdad que es algo malo o puede ser que sea imaginario. Entonces también tenemos que hacer esa diferencia. Y aquí la autora dice muchas cosas interesantes, pero creo que ella nos lleva a entender que el pensamiento, más que tener que ser positivo, es un pensamiento que nos lleve a tener esperanza, a tener expectativa. Y eso tiene mucho que ver en quién esperamos, ¿verdad? Ella cita la vida de Abraham y me gusta Romanos 4:18, es uno de mis pasajes favoritos porque dice que Abraham creó en la 60, dice esperanza contra esperanza. Esta versión me gustó, dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, pero creyó que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Eso está en Romanos 4:18 y es interesante porque las circunstancias le decían a Abraham que no podía tener hijos. Él ya tenía casi 100 y Sara tenía 90. O sea, físicamente, biológicamente está un poquito complicado. Tampoco estaba tan lejos de la realidad del amigo, ¿verdad? Era real. O sea, la razón por la cual él podía haber dicho negativamente
era real. Como ella dice, no es negar la verdad, no es negar la realidad. Eso no es ser positivo. Lo que es ser positivo es poner la esperanza en el lugar correcto, ¿verdad? A pesar de que ya no habían razones aparentes de tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque estaba confiado en la promesa de Dios. Y ahí creo que está la clave de lo que ella nos está compartiendo hoy. De hecho, yo creería que hay dos elementos o dos niveles, tal vez es la mejor palabra. Tener esperanza y tener esperanza en Dios. Podemos ver que la esperanza por sí sola es importante. Sí. Me gusta mucho este clásico que es El hombre en busca de sentido, en el cual pues obviamente se ve una situación compleja donde estaban viviendo judíos en el Holocausto y cómo había la diferencia que lo hizo permanecer el autor vigente, que era la esperanza. También he podido ver un pariente cercano en el cual le tocó un cáncer bastante difícil, así cuando los doctores enumeran, ¿verdad? De 1 a 4, y el 4 es el peor, usted tiene el 4, ¿verdad? Y al momento de estarse haciendo sus tratamientos y todo, le comentaban las enfermeras y decirle, mire, usted le veo algo diferente. Pues sí, tengo convicción de que Dios está conmigo y que vamos a salir de esto. Mire, usted tiene, llamemos, el peor diagnóstico y se le ve bien. Y hay personas que tienen el mejor diagnóstico y al mes se mueren porque han perdido la esperanza. Eso se lo dice una enfermera que ve eso todos los días. No le estoy diciendo que fue algo profético y no. Es lo que diariamente ve, cómo el tener esa esperanza no significa que todos van a curarse o todos van a estar bien, pero sin lugar a dudas se enfrenta de forma totalmente diferente. El mismo Salmo 23 nos dice, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, o sea, por situaciones complejas, difíciles, que ninguno quisiéramos pasar por ese camino, no temeré mal alguno, no porque soy muy valiente, sino porque tú estarás conmigo, de que no lo vamos a pasar solos. Y ahí es donde nosotros comenzamos no solo a saber la importancia de tener a Jesús en nuestro corazón, sino también, como lo hemos estado conversando, a reconocer su autoridad. Me gusta cómo menciona la autora una porción que leímos que dice, nosotros creemos muchas cosas, pero más allá de todas ellas, creemos en alguien. ¿Y por qué digo esto con el tema de autoridad? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un programa de radio, queremos que crezca más la audiencia. Si nosotros queremos un ministerio, que vengan más personas. Y que tenemos una empresa, que crezca más. Y si no sale, nos enojamos, nos frustramos y decimos, ¿qué pasó? Si nosotros reconociéramos la autoridad, es como que nosotros estamos en una empresa, nos dieron a cargo un departamento y viene nuestro jefe y nos dice, te muevo de aquí para acá. Y que nosotros nos enamoremos del puesto y no de la instrucción del jefe que nos está moviendo. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa autoridad, 5 me diste a cuidar o 5 personas me diste que les pueda compartir, 5 haré lo mejor que pueda. Me moviste a 2, 2 serán. Y no es fácil, porque ahí es donde nosotros tenemos que entregar esa autoridad que nos autoasignamos para decir, yo simplemente soy una herramienta en las manos de Dios. Y si lo hacemos así aplicado a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestros ingresos, le puedo asegurar que nos va a ir mucho mejor. Y si ponemos nuestra expectativa en él, ¿verdad? Ustedes definitivamente nos va a ir mucho mejor. Bien dicho, César. Miren, les cuento, hace algunos meses, tal vez, comencé a ver un punto, una basurita en uno de mis ojos. Tanto me comencé a enfocar en la basurita que, aunque no era algo que me estuviera rozando o lastimando, me comenzó a doler el ojo, luego la cabeza, y comencé a ver molesto. Me generó molestia, dolor y demás. Tuve que ir a 1000 lugares. Al final de todo eso, no parecía haber un diagnóstico. Bueno, ¿qué pasa después? Orando, digo, Señor, no puedo. Me enoja ver este punto. Me arruina la vida este punto. Y me dijo, te estás centrando en un punto y tenés mucho más que ver. Cuando dejé de ver ese punto, desapareció. ¿Y saben qué? O sea, lo puedo ubicar todavía, pero desapareció el dolor, desapareció la molestia, desapareció la influencia de esa pequeña cosa. A veces va a ser grande y va a estar frente a usted muy cerca,
Pero si usted se mueve, se aleja de esa circunstancia y comienza a buscar a Dios, va a comenzar a ver mucho más la esperanza que le sostiene que el obstáculo que no quiere dejarle ver esa esperanza. Y por eso es que un Abraham pudo decir, no, hombre, o sea, si yo no puedo hacer nada, es cierto, pero Dios puede hacer algo, también es cierto. Sí, en lugar de ver ese punto que era bastante obvio de que no podía tener hijos físicamente, se centró en ese panorama más grande que es la promesa de Dios y en quién es Dios, como decía César. El asunto es esperanza en Dios, porque si nosotros ponemos la esperanza o la expectativa en nosotros... Es limitada. Limitada y muy posiblemente propensa a fracasar. Cuando nosotros ponemos la esperanza en una persona, en un sistema financiero, en un trabajo, o sea, cualquier cosa que no sea Dios, tiene la posibilidad garantizada de fracasar o de doler en algún momento. Cuando nosotros ponemos la esperanza en Dios, no. Miren, hay una escritura en Oseas 2, 14 y 15, y voy a leer solo la última parte por el tiempo, pero Dios está hablándole aquí a su desposada, ¿verdad? Y le dice, te voy a llevar al desierto. O sea, eso implica situaciones dolorosas y de pérdida, pero dice, porque voy a poner en ese valle de aflicción una puerta de esperanza. Siempre en los momentos de aflicción y en las situaciones más dolorosas, Dios siempre propicia una puerta de esperanza que es su palabra, sus promesas y quién es Él. Y yo sé que a veces es muy fácil, como ella dice, tener una mente positiva en situaciones positivas es fácil. Es fácil, es obvio, es natural. Ya alguien que sea negativo en una situación positiva sí ya tiene algo patológico, Ajá, digo yo, sí. ¿verdad? Pero ser negativo en una situación negativa es la tendencia humana y natural. Y la invitación es, no veamos con los ojos naturales ni pongamos la vista en ese pequeño punto, sino levantemos los ojos, como dice el Salmo 121, a aquel que es nuestro verdadero ayudador, el que va a estar con nosotros en medio del valle de sombra y de muerte, el que pone una puerta de esperanza en el valle de la aflicción. Porque cuando hacemos esto cambia, miren, no va a cambiar la circunstancia necesariamente, no vamos a salir mágicamente de las deudas, ni vamos a restaurar relaciones de 0 a 100, pero sí hay una esperanza y una expectativa de que va a haber una buena obra en nosotros. Así que lea Oseas 2, 14 y 15, porque yo sé que le va a dar esperanza. Mencionó el Salmo 121 también, que dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Amén. Jamás duerme ni se adormece. O sea, tenemos a alguien mayor que nuestras mismas expectativas. Y le voy a decir algo más de lo que ya hemos comentado, de acercarnos a Dios como primera cosa, de llenarnos de buena materia prima, pero para poder tomar buenas decisiones. Pero yo le quiero dar una idea adicional, la cual estoy bastante convencido que le va a ayudar a poder poner en práctica todo lo que hemos hablado hoy. Sirva, ayude, involúcrese en poder ayudar al prójimo. Si usted cree que tiene problemas, cuando usted sirve se va a dar cuenta que tiene mucho de qué estar agradecido. Y ahí es cuando nosotros nos involucramos en servir. Si usted está con problemas financieros, vaya a servir a un orfanato, vaya a servir a donde hay niños que no han comido, personas que han sido casadas. Se va a dar cuenta que lejos de quejarnos y de decir muchas cosas negativas, mi vida no sirve, todo lo malo me pasa y un largo etcétera, le aseguro que usted lo que va a decir, Dios mío, gracias. Gracias. Muchas gracias. Sé que tengo muchas áreas que mejorar, pero gracias. Entonces, el servicio es algo que creo que es vital y que usted lo pone en práctica. Acérquese a la iglesia que usted desee y va a encontrar ahí muchísimas áreas donde poder servir. Perspectiva. Debemos cambiar entonces nuestra perspectiva para poder poner en un lugar correcto nuestra expectativa. Hoy nos acercamos a Dios en oración, ahí donde estamos. Padre bueno, hoy te damos gracias. Estás cambiando nuestra forma de ver las cosas. Y hoy queremos someternos bajo tu autoridad y decir, Señor, quiero ver lo que tú estás viendo. Muéstrame lo que tú tienes para mí, para los míos, para mi entorno. Y cómo yo puedo, a través de ti y por medio de ti, transformar también mi entorno. Te doy gracias porque me permites acercarme y hoy decido creer lo que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén. Así sea, amigos. Gracias por estar con nosotros. Llevamos los libros. Pues bueno, gracias, amigos. Hoy es jueves, mañana viernes continuamos con más crecimiento personal.
una breve despedida. Sí, comentario Dios por tiene ahí. buenos planes para nosotros, lo dice en Jeremías 29:11, sus pensamientos son de bien y de paz. Eso. Rodéese de buenas personas, rodéese de buen contenido y principalmente rodéese de Dios para que todo salga bien, no importando cuál sea su situación. Así es, amigos. Recuerde que creemos no en buenas cosas, creemos en alguien bueno. Así que hoy es un buen día para cambiar su forma de pensar y entonces ser positivos en medio de lo negativo. Sin más que decirles hoy, les dejamos este último consejo y les decimos, no vayan solos, no vayan mal acompañados, vayan con Dios. Nos vemos mañana. Vaya con Dios.